tal, querido amigo, querida amiga? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Es una completa alegría el día de hoy podernos reunir nuevamente para dar repaso a la lección número 3 de la escuela sabática, que lleva por título Jesús, el Hijo Prometido. Bien, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Vamos a comenzar el repaso de esa lección. En primer lugar, hablando con Dios. Bien, inclina tu rostro porque vamos a orar. Padre querido, Padre amado, Señor, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de podernos reunir, Padre querido, acá a través de las plataformas virtuales, Señor, para dar estudio de tu palabra, querido Padre. Señor, en este momento yo no puedo ver, Señor, el rostro de tus hijos, la cara de tus hijos, Padre amado, mas sin embargo, Padre amado, yo, Señor, puedo entender las luchas, las batallas, Señor, por las cuales ellos están enfrentando en estos momentos, Señor. Nos encontramos, Señor, viviendo en los postreros días, en los últimos tiempos, Señor, y el dolor y la tristeza, Señor, ya se ha hecho carne en más de uno, Señor, de tus hijos, querido Padre. Por lo tanto, Señor, permite que tu palabra, Señor, en esta tarde pueda ser un mensaje, Señor, de ánimo, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser una palabra consoladora, Señor, que pueda dar ánimo a tus hijos, Señor, para seguir avanzando, Señor, en la caminata de esta vida, querido Padre. Rogamos tu compañía y tu protección, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a entrar al repaso de la lección de escuela sabática. Justamente la anterior semana hablamos acerca de Jesús, y hablamos acerca de Jesús en distintas etapas. Por ejemplo, como Hijo de Dios, también hablamos de Él como Rey, también hablamos de Jesús en el apartado de mediador, de sacerdote, y también hablamos como mediador de un nuevo pacto. Pero en esta semana vamos a hablar específicamente en el rol de Jesús, pero como Hijo de Dios. Y para eso vamos a buscarnos en primer lugar Números capítulo 24, versículo 14. Y vamos a entender lo siguiente. Dice de la siguiente manera: ahora me voy a mi pueblo, por tanto te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en el futuro. Es decir, en algunas versiones en acá no dice en el futuro, dice en los postreros días. Y acá hay un mensaje para los postreros días. Nosotros tenemos que entender cuál es el mensaje para los postreros días y analizar si nosotros estamos viviendo en los postreros días. Bien, vamos a dar lectura el versículo número 17. Dice así: lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Se levantará cetro de Israel. Ahora tú te preguntarás, ¿quién es esa estrella de Israel? ¿Quién es ese cetro de Jacob? Porque la palabra dice que en los postreros días se levantará la estrella de Israel, el cetro de Jacob. Pues para descubrir quién es la estrella de Israel y el cetro de Jacob, tenemos que buscarnos Isaías capítulo 2, versículo 2. Bien, vamos a buscarnos Isaías capítulo 2, versículo 2. Dice de la siguiente manera: en el último tiempo. Nuevamente, en algunas versiones acá dice en los postreros días. Bien, en el último tiempo será confirmado el monte de la casa del Señor. Ahora, ¿quién es el monte de la casa del Señor? Pues para entender quién es el monte de la casa del Señor, quién es la estrella de Israel, el cetro de Jacob, tenemos que entender los atributos que tiene el monte del Señor. Dice así: monte del Señor será exaltado sobre los collados. Primer requisito, que será exaltado. Segundo, y correrán a él todas las naciones. El siguiente requisito, ¿cuál es? El siguiente atributo: que vendrán a él todas las naciones. ¿Sabes, mi querido amigo? Hace un año atrás, con los jóvenes, teníamos una lección para el programa de JA que llevaba por título El mayor influencer. Y tú te preguntarás, ¿quién es el mayor influencer? Pues el mayor influencer de la historia es Jesucristo.
muchas personas buscaban a Jesús. Miles y miles de personas seguían a Jesús, rodeaban a Jesús, caminaban con Jesús, acompañaban sus sermones, porque de cierta manera todas las naciones venían a Jesús. Y aquí nosotros podemos entender lo siguiente: la estrella de Israel, el cetro de Jacob, el monte del Señor es Jesucristo. Entonces acá dice que en los postreros días se manifestará Jesús. Yo te pregunto, ¿cuál es la más grande manifestación que Jesús hizo? No fue un mensaje escrito, no fue un mensaje teórico. El más grande mensaje que Jesús, la más grande manifestación que Jesús hizo a este mundo fue su muerte en la cruz. Ahí Jesucristo murió por ti. En esa cruz en la cual tendríamos que estar tú y yo. Pero que Jesús nos amó tanto que Él murió por nosotros. Y sabes, mi querido amigo, es a través de Jesús que nosotros somos nuevas criaturas. Y así lo confirma 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, porque dice lo siguiente, 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Por lo tanto, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuán malo tú eras, no importa cuántos errores tú cometiste, si tú vas a Cristo, tú eres una nueva criatura en Cristo. La más grande manifestación de Cristo fue su amor por el mundo entero. Y Cristo te ama. No importa cómo te encuentres, cómo estás. No importa de dónde estás viendo este video. Cristo te ama. Y Él nunca, pero nunca dejará de amarte. Pero Él te está llamando. Él está tocando la puerta de tu corazón. Acude a tu Jesús. Él quiere hacer milagros en tu vida. La lección del día domingo nos introduce a Jesús en los postreros días. Pero sucede algo más. Y lo vamos a ver en el repaso del día lunes, que dice: Dios nos ha hablado por el Hijo. Y es importante que tú entiendas esto. Vamos a leernos para eso Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, que dice de la siguiente manera. Hebreos 1, del versículo 1 al 2. Mira que dice: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a su pueblo por los profetas. Pero ahora a nosotros, Dios nos habla a través de su Hijo Jesús. Y esto era muy, pero muy importante. Esta es una de las más grandes revelaciones. ¿Sabes por qué? Porque en la antigüedad los profetas no recibían el mensaje de Dios de manera literal. No era que Dios dictaba en su oído palabra por palabra lo que el escritor tenía que escribir. Los profetas, los escritores solamente veían visiones y sueños. A veces veían truenos, aguas, carros de fuego, y era a través de estas visiones que ellos recibían que ellos escribían lo que entendían. Y es a través de esto que salían palabras como la ira de Dios, el celo de Dios, la venganza de Dios. Es decir, el escritor daba atributos humanos a Dios, porque la ira, el celo, la venganza son solo atributos de seres humanos, no son atributos divinos.
Pero ¿qué más podía hacer el autor? Su limitación, su literatura se limitaba a eso. Por esa misma razón, él escribía de esa manera. Pero algunos intérpretes no entendían esto y salían asustando a las personas. La ira de Dios viene, el celo de Dios, la venganza de Dios. Y yo sé que actualmente hay mucha gente hermosa, gente linda que Dios ama, que agarra la palabra de Dios de esa manera. Pero todo eso, mi querido hermano, no va en armonía con la palabra de Dios. Y Dios sabía muy bien que esto iba a suceder. Por esa misma razón Dios tenía que manifestar su carácter, su gloria a través de su Hijo Jesús. Y la hermana Elena lo confirma a través del libro Camino a Cristo, un material que te recomiendo que tú lo leas. Porque nosotros estaríamos perdidos si no conociéramos a Jesús. Pero aquí hay un punto muy importante. Yo te pregunto, ¿tú ya conoces a Jesús? ¿Tú ya vives con Jesús? ¿Cuánto tiempo que ya convives con Él? ¿Que pasas tiempo con Él? ¿Cuánto tiempo que tú ya conoces a Jesús? Porque solamente a través de Jesús podemos conocer al Padre. Y Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y Pablo tiempo después dice, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, Roberto. Dios es amor, Juana. Dios es amor, Erika. No dudes de eso. Dios es amor. Y mira, la lección del día martes nos presenta lo siguiente. Es el resplandor de la gloria de Dios. Porque el versículo número 3 dice de la siguiente manera. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. La gloria de Dios. Yo te pregunto, ¿qué es la gloria de Dios? Muchas veces nosotros somos, ¿no? Como el etíope. Leemos la palabra de Dios y hay muchas cosas que no entendemos y necesitamos que alguien nos lo explique. ¿Sabes, mi querido amigo? Para que tú puedas entender qué es la gloria de Dios, tenemos que leer lo que dice Éxodo 24, versículo 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Aquí nos está hablando de la gloria de Dios. Y dice que la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió durante 6 días. Y en el 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor en la cumbre del monte a los ojos de Israel parecía como un fuego consumidor. Acá Moisés nos señala que la gloria del Señor para los israelitas era como el fuego. Y yo te pregunto, ¿qué atributos tiene el fuego? Pues el fuego te da 2 cosas. Dicen que cuando tú vas al monte y quieres pasar la noche en el monte, tú tienes que en primer lugar preparar fuego, porque el fuego te va a ayudar a espantar en primer lugar a los animales, a los insectos. Y en segundo lugar, te va a brindar calor. En tercer lugar, te va a iluminar el ambiente. Y en cuarto lugar, te va a proporcionar alimento. El fuego es vital. Y acá dice que los israelitas veían la gloria de Dios como un fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que la gloria de Dios es como la luz. Ahora, mi querido amigo, con esto yo quiero hacerte entender lo siguiente. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Dios no es luz. Dios tiene luz.
pero Dios no es luz. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dios en sus atributos tiene luz, pero Él no es enteramente luz. Porque si pensamos que Dios solamente es luz, podemos caer en la incongruencia de pensar que el sol por tener luz es Dios, la luna por tener luz es Dios, las estrellas por tener luz son dioses. Y ese pensamiento no es correcto. Dios tiene luz, pero Él no es enteramente luz. Y esa luz que simboliza, tú te preguntarás. Es interesante que cuando Cristo vino a esta tierra, Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabes qué propiedad tiene la luz? La luz ilumina, la luz atrae. En los campamentos, cuando hace frío, todos se aglomeran alrededor de las fogatas, porque la luz ilumina y calienta. Y cuando Jesús estaba en esta tierra, las personas lo seguían, caminaban detrás de Él. Mas ¿por qué lo seguían? Porque Él era luz. Pero ¿cómo se veía la luz de Jesús? A través de su carácter. Jesús tenía un carácter que atraía a más personas a seguirlo. La gloria de Dios es carácter, mi querido amigo. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que tú eres luz? Porque Jesús, luego que dijo, yo soy la luz del mundo, Él cuando se fue dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de ser luces por donde caminemos. Iluminar a más personas, atraer a más personas a la iglesia, atraer a más personas a los pies de Cristo. Pero muchas veces nosotros no somos luces. Porque la luz no solamente transmite conceptos, transmite acciones. ¿Cómo podemos ser luces si nos estamos preocupando por el tamaño del vestido de una hermana? Que por la ropa, que por la música. Yo no digo que nada de eso vale. Todo eso tiene un valor muy importante cuando uno ha sido convertido por Jesús, cuando uno ha pasado por la conversión. Pero eso no es lo primordial. Porque cuando nosotros actuamos de esa manera diciendo que te falta, ¿por qué vistes así? ¿Por qué andas así? Cuando nosotros andamos de esa manera, en lugar de ser luces, espantamos a las personas y no las atraemos a la iglesia, no las atraemos a Jesús y dejamos de ser luces. Yo te pregunto, en tu familia, ¿cuántos te ven como luz? En tu iglesia, ¿cuántos te ven como luz? ¿Sabes, mi querido hermano? Gracias a Dios yo tengo la oportunidad del día de hoy poderte hablar acá a través de la pantalla. Y tú quizás puedas decir que bien explica el hermano y demás, pero ¿quién sabe si realmente yo soy luz? Es mi familia, son mis amigos. E incluso es mi segunda familia que se encuentra acá en mi internado de colportores. Son ellos los que realmente saben si yo soy luz. Son ellos los que realmente saben si yo estoy iluminando o no. Son ellos los que realmente saben si yo soy manso y humilde, si yo estudio mi Biblia, si no soy intransigente, si no soy de cierta manera criticón. Son ellos los que pueden ver si yo soy luz. Por lo tanto, mi querido hermano, no creas en lo que las personas aparentan. Porque una vez escuché una historia muy triste. Una mujer lloraba de manera desconsolada y ella decía lo siguiente: yo tenía que casarme con un hombre. Ya estaba todo preparado. Faltaba días para la boda. Pero unos días antes de la boda, yo busqué a mi esposo. Ellos dos trabajaban en un colegio.
Y cuando esta mujer empezó a buscar a su futuro esposo en el colegio, entró a un aula y encontró a su esposo, a su futuro esposo, en una situación dramática, penosa, vergonzosa. ¿Ya para qué? En ese momento esa mujer rompió en llanto, salió llorando y cancelaron esa boda. Tiempo después las personas le preguntaron, ¿pero por qué querías casarte con ese hombre? Y ella dijo, es que ese hombre era un hijo de Dios. Y le preguntaron, ¿por qué piensas que ese hombre es hijo de Dios? Y ella dijo, es que ese hombre predicaba bonito. Mi querido hermano, el hecho de predicar bonito, el hecho de cantar bonito, no nos hace directamente hijos de Dios. Nuestro carácter debe ser transformado. Y así como Jesús, tenemos que mostrar su carácter, tenemos que mostrar su gloria. Por lo tanto, no te dejes llevar con lo que las personas pueden aparentar. Bien, vamos a entrar al repaso de la lección del día miércoles, que lleva por título ¿Por quién hizo el universo? Mira, para entrar a este día vamos a leer lo que dice Isaías 44:24. Bien, Isaías 44:24 dice de la siguiente manera. 44:24. Aquí se encuentra. Bien, dice así. Así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el seno materno. Yo soy el Señor que hice todo, que hice solo los cielos, que extendí la tierra por mí mismo. Aquí la palabra de Dios dice, Dios mismo responde y dice, yo soy Dios, yo soy el que hice todo, pero solo. Y mira qué es lo que luego dice Isaías 45:18. Dice de la siguiente manera, así dice el Señor, el que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y la fundó. No la creó para que estuviera vacía, para que fuera habitada, la creó. Él dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Entonces aquí Dios es específico. Yo soy el que crea todas las cosas, el que creó en el principio, en el Génesis. Y no hay otro Dios aparte de mí. Mi querido hermano, hay gente tan linda, gente tan bonita, seguidores de Dios, estudiosos de la Biblia, pero que de cierta manera llegan a la conclusión, a veces llegan a pensar que Jesús, al ser una creación más de Dios, Jesús es otro Dios. Mas ¿cómo puede ser esto posible? Si acá Dios dice, no hay otro aparte de mí. Porque Dios solamente hay uno. Mas, si Dios solamente hay uno, ¿cómo podemos responder el siguiente pasaje bíblico? Vamos a buscarnos Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:2, donde dice lo siguiente, pero en los últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Acá Pablo dice que Dios creó todo a través de Cristo. Pero espérate un momento, ¿acaso Jesús no fue adoptado por Dios? Eso de cierta manera ya tiene una cierta contradicción. ¿Cómo es que Jesús fue adoptado por Dios? Pero si Jesús ya existía mucho tiempo más antes y a través de Él se creó todo lo que existe. Y mira qué es lo que dice Hebreos 2:10. Parece que entra en mayor confusión. Dice así, convenía que Dios, por cuya causa existen todas las cosas y por medio de quien todas las cosas subsisten. Ahora, aquí ¿qué nos dice? Que el Padre es el creador, pero
Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que el Hijo creó. Por lo tanto, tenemos estas dos ideas. Mira, el Hijo creó, el Padre creó. Y vamos a hacer este pequeño análisis lógico. Si el Hijo creó y el Padre creó, eso quiere decir que el Padre y el Hijo son uno solo. Y de ahí viene el principio de la Trinidad. Ahora, tú puedes decir, pero no, Pablo puede estar equivocado. Puede ser que Pablo se ha equivocado al escribir esto. Y mira, vamos a irnos a un libro ajeno a los que Pablo tiene. Y para eso vamos a buscarnos Juan, capítulo 1. Y aquí vamos a encontrar mayor relevancia para lo que estamos diciendo. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Acá nos está hablando del Verbo, y dice que el Verbo es enteramente Dios, que el Verbo es Dios. Y a través de este Verbo se hicieron todas las cosas. Ahora yo te pregunto, ¿quién es este Verbo? Pues para respondernos vamos a buscarnos el versículo 14. Dice de la siguiente manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Acá Juan ahora nos dice que este Verbo se hizo carne. Yo te pregunto, ¿qué ser celestial se hizo carne en esta tierra? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el Verbo que se hizo carne. Y acá Juan dice que a través de este Verbo se creó todo. Y Pablo también nos dice que a través del Hijo existe todo. Por lo tanto, yo puedo entender que Pablo está equivocado, pero sería un total error pensar que Juan también está equivocado. Y este versículo tiene mucho sentido, porque a diferencia de Mateo, Marcos, Lucas, que en el primer capítulo de sus evangelios narran la historia de Jesús, aquí Juan enfatiza el papel divino que tiene Jesús como Hijo de Dios, pero no como un Dios ajeno, sino como parte de la Trinidad. Por último, yo quiero hacerte recuerdo un pasaje bíblico más del Génesis. ¿Tú te acuerdas qué es lo que dijo Dios al crear al hombre? Busca en tu Biblia en este mismo momento, en Génesis capítulo 1. ¿Qué es lo que dice cuando Dios creó al hombre? Yo te voy a dar dos opciones. En opción A, Dios dice, haré al hombre. O opción B, Dios dice, hagamos al hombre. Porque si dice haré, yo te entendería de que Dios está hablando en singular. Y Él solamente es uno solo. Pero si en el Génesis dice hagamos, significa que está hablando de la Trinidad y que estos tres forman parte de un mismo Dios. Por lo tanto, analiza, en ese mismo momento analiza y anota en los comentarios qué es lo que encontraste en tu Biblia. Bien, vamos a terminar el repaso de la lección de esta semana con el repaso del día jueves, que lleva por título Yo te he engendrado hoy. Y aquí vamos a dar respuesta a lo que vimos en la anterior semana, porque muchas personas decían, ¿cómo es que Dios adoptó a Jesús? ¿Acaso Jesús es una creación más del Padre? ¿Acaso Jesús no existía desde la eternidad? Vamos a responder esta pequeña duda, porque mira qué es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. Vamos a dar lectura. Hebreos 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? O sea, acá podemos ver claramente que Dios le está diciendo a Jesús, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Y en la lección de la semana pasada dijimos que Dios dijo esto porque Dios estaba adoptando a Jesús como su hijo. Mas cuando dijimos esto, algunas personas se quedaron con esa duda y hoy lo vamos a responder. En primer lugar, mi querido hermano, tú debes de entender lo siguiente. ¿Para quiénes fue escrita esta carta? Ya dijimos que esta carta fue escrita para nosotros. Pero en el tiempo, ¿para qué cultura específicamente fue dirigida esta carta? La lección de escuela sabática dice que era para una cultura greco-romana. Y sabes, mi querido hermano, en ese contexto, las personas entendían de la siguiente manera. Para que una persona pueda ser rey, en primer lugar, tiene que pasar por el papel de príncipe. Y para que uno pueda ser príncipe, tiene que ser hijo del rey. Es en este sentido que Dios, como el Rey soberano, señala a su Hijo Jesús como un hijo suyo engendrado. Pero esto solamente lo hace para hacer entender a los demás que después de él, Jesucristo iba a ser coronado como Rey. Y ahí vemos el cumplimiento de la lección de la escuela sabática de la anterior semana, donde dijimos que Jesús era el rey davídico, porque es a través de Jesús que nosotros vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hace a David. Para poder hacer entender a las demás personas de que Dios está coronando a Jesús como rey, es que Dios lo describe como un hijo suyo, como un primogénito suyo. Pero no es que Dios creó a Jesús y que Jesús tiene un punto de origen. Jesús ha existido eternamente, mi querido hermano. Es en el sentido de ser entronizado que Jesús se lo describe como hijo de Dios. Pero Jesús ya existía durante toda la eternidad. Por lo tanto, mi querido hermano, es importante que tú analices el contexto. El autor se preocupa mucho en hacer entender su mensaje. ¿Tú te acuerdas la historia del rico y Lázaro? Pues si tú no entiendes bien el contexto en el cual se da esa parábola, tú vas a terminar pensando que existe el seno de Abraham, tú vas a terminar pensando que existe la inmortalidad del alma, cosas que la Biblia no enseña. Mas ¿por qué Esa en esa parábola habla como si existiera inmortalidad del alma? ¿Por qué? Porque Jesús en esa parábola, en ese contexto, estaba intentando hacer entender a las personas esa cultura judía con sus propias palabras, en términos que los judíos pudieran entender. Y en esta situación pasa lo mismo. Mi querido hermano, vamos a terminar leyendo el versículo número 2, que dice así: pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Mi querido hermano, Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra, con su dabar, con su logos. Es Jesucristo que sostiene todas las cosas creadas. Esto debería dar esperanza para un padre que ora por un hijo que se está perdiendo en las drogas. Esto debería dar esperanza para un joven que se encuentra atrapado en un vicio. Esto debería dar esperanza para una familia que se encuentra partida porque un familiar suyo falleció esta semana. Esto debería dar consuelo para una persona que esta semana dio positivo con el COVID. Mi querido amigo, Jesús sostiene todas las cosas creadas. Jesús tiene el control de las cosas.
eterna, no hay oscuridad interminable. El sufrimiento y el dolor va a pasar. ¿Me estás escuchando, Juan? ¿Me estás escuchando, Rodrigo? ¿Me estás escuchando, Rubén? Las cosas dolorosas van a pasar. No hay tempestad que no tenga fin. No hay noche que no tenga límite. Por lo tanto, confía en la palabra de Dios. Mi querido hermano, ahora más que nunca necesitamos agarrarnos de la mano de Dios, porque estamos viviendo en los postreros días. Desde acá te mando un abrazo y que tengas un hermoso resto de jornada y un feliz sábado. Bendiciones, querido hermano. Hasta luego.